Había una vez un niño llamado Marco. Tenía 8 años, el pelo castaño, siempre un poco largo porque su madre olvidaba llevarlo a cortarlo entre una cosa y otra, y unos ojos oscuros y atentos que lo veían todo con esa calidad de presencia total que tienen algunas personas, como si cada cosa que ocurriera a su alrededor mereciera ser registrada y guardada. Antes de los 7 meses anteriores, Marco era un niño que hablaba, no de manera exuberante, no de esos niños que llenan cada silencio con palabras, porque el silencio les produce incomodidad. Marco hablaba cuando tenía algo que decir, que era bastante a menudo porque tenía una curiosidad constante y genuina sobre las cosas del mundo. Preguntaba por qué el cielo era azul y por qué los perros olían a las personas en vez de saludarlas y por qué en los libros de historia siempre había más guerras que inventos. Le gustaba contar historias, no las leídas, sino las inventadas. Esas historias que empezaban con imagina que y que se iban construyendo sobre la marcha con una lógica propia que sorprendía a los adultos que las escuchaban. Le gustaba especialmente contárselas a su padre. Su padre se llamaba Ernesto, tenía 40 años, era técnico de electricidad y tenía esa manera particular de escuchar que Marco había heredado, con todo el cuerpo orientado hacia la persona que hablaba, sin mirar el teléfono, sin preparar la respuesta, mientras el otro todavía no había terminado. Cuando Marco le contaba una historia, Ernesto la escuchaba entera, hacía preguntas, pedía que le explicara las partes que no había entendido, se reía en los momentos exactos. Era el mejor público del mundo para un niño que inventaba historias. Eso había sido antes. Hacía 7 meses, un martes de marzo, Ernesto y Marco habían salido a comprar el pan. Era una cosa que hacían a veces los martes, los dos solos, que era el día en que la madre de Marco, Gabriela, trabajaba hasta tarde. Iban a la panadería de la esquina de enfrente, que tenía un escaparate, con el nombre escrito en letras doradas, y olía desde la calle a algo que Marco no sabía nombrar exactamente, pero que significaba hogar. Iban caminando por la acera. Ernesto dijo algo. Marco no recordaba qué, alguna cosa del trabajo o quizás el inicio de una historia, porque a veces era su padre quien empezaba una historia y Marco continuaba. Y después hizo un gesto extraño con la mano, como si quisiera coger algo del aire y se detuvo y cayó. Marco estaba justo a su lado cuando ocurrió. Lo vio caer, vio la cara de su padre, la expresión que no era dolor exactamente, sino algo diferente, algo que Marco no había visto nunca en esa cara y que no tenía nombre todavía. Vio el suelo acercarse, vio las rodillas primero, después las manos, después todo. Había gente alrededor. Sonó un teléfono. Alguien decía cosas. Una mujer se arrodilló junto a Ernesto y empezó a hacer algo con las manos en su pecho. Marco estaba de pie a 1 metro, sin moverse, mirando. No recordaba haber gritado, no recordaba haber dicho nada, no recordaba nada más de ese día hasta la habitación del hospital, que era blanca y olía a algo que no tenía nombre en el vocabulario de un niño de 7 años, y donde su madre lloraba en silencio con las manos apretadas en el regazo. Ernesto había tenido nunca un infarto, había llegado al hospital a tiempo, había sobrevivido. Los médicos dijeron que había tenido mucha suerte, que tendría que cambiar cosas, la dieta, el estrés, algunas costumbres, pero que iba a estar bien. Ernesto estaba bien. Marco dejó de hablar. No fue una decisión, no fue algo que Marco eligiera conscientemente, simplemente las palabras dejaron de salir. Los primeros días en casa nadie lo notó demasiado porque el ambiente era de esos que no invitan a hablar, el hospital, las visitas, el cansancio de Gabriela, el silencio denso que se instala cuando una familia ha estado muy cerca de algo terrible y todavía no sabe exactamente cómo procesar haberlo sobrevivido.
Pero fueron pasando los días, Ernesto volvió a casa, la vida retomó su forma exterior y Marco seguía sin hablar. Gabriela se lo preguntó primero con suavidad. ¿Estás bien, mi amor? Marco asintió. ¿Pasa algo? Marco negó. ¿Quieres contarme algo? Marco la miró durante un momento y después bajó la vista. Ernesto lo intentó a su manera, sentándose a su lado con el mismo silencio paciente de siempre, esperando. Marco se sentaba a su lado, estaban juntos, pero las palabras no llegaban. El médico del colegio dijo que podía ser una respuesta al estrés agudo. La psicóloga del centro de salud habló de mutismo selectivo relacionado con trauma. Dijo palabras largas con una voz tranquila que Gabriela escuchaba tomando notas en su teléfono. Pero en casa lo que había era silencio. Y Gabriela, que había pasado años escuchando la voz de su hijo inventar historias, sentía que había perdido algo que no sabía exactamente cómo recuperar. Había perdido la voz de Marco y a veces, en los momentos más oscuros de la noche, pensaba que la había perdido para siempre. El señor Pablo llegó al colegio de Marco en septiembre, al inicio del nuevo curso. Era un sustituto. Había venido a cubrir la baja de la tutora habitual que estaba esperando un bebé. Todo el mundo en el colegio asumía que estaría unos meses y se iría. Era joven, no tendría más de 30 años, con ese tipo de energía de quien todavía no ha desarrollado los mecanismos de distancia que a veces construyen los profesores con muchos años. Conoció la situación de Marco el primer día. La orientadora se lo explicó antes de entrar al aula. El niño no habla, en ningún contexto escolar. Lo hace o ha hecho en casa, pero en el colegio nada. No es rebeldía, no es desafío, no hay que forzarlo, no hay que señalarlo, hay que darle tiempo. El señor Pablo escuchó, asintió, entró al aula. Marco estaba sentado en la segunda fila, con los codos sobre la mesa y los ojos orientados hacia la ventana, con esa atención que lo veía todo sin parecer que miraba nada en particular. El señor Pablo pasó lista. Cuando llegó al nombre de Marco, hubo el silencio habitual. Los demás niños miraron, como hacían siempre, con esa mezcla de curiosidad y algo que no era exactamente compasión, pero se le acercaba. El señor Pablo no esperó respuesta, solo miró a Marco un segundo, un solo segundo, con una expresión que no tenía lástima ni interrogante, y continuó con el siguiente nombre. Marco lo notó. La primera semana, el señor Pablo no hizo nada especial con Marco, no lo llamó aparte, no le mandó ejercicios diferentes, no lo miró con más frecuencia que a los demás, enseñó sus clases, hizo preguntas a toda la clase y esperaba que quien quisiera respondiera. Cuando llegaba el turno probable de Marco, simplemente seguía, sin pausa, sin el momento incómodo que Marco había aprendido a anticipar y temer. La segunda semana, un miércoles, el señor Pablo llegó a clase con una caja de lápices de colores. Hoy vamos a hacer algo diferente, dijo, vamos a dibujar. Los niños se agitaron con ese ruido suave de entusiasmo contenido. No hace falta que sea bonito, no hace falta que se entienda. Solo quiero que cada uno dibuje algo que esté sintiendo esta semana, lo que sea. Un color, una forma, una cosa, una persona, lo que salga. Puso hojas en blanco sobre cada mesa. Marco miró la hoja frente a él, tomó el lápiz azul y dibujó. Dibujó una figura en el suelo, una figura pequeña cayendo y a su lado otra figura más pequeña todavía de pie mirando. Fue el primero en terminar. Cuando el señor Pablo recogió los dibujos al final de la clase, se detuvo un momento frente al de Marco. No dijo nada, solo lo miró. Después lo añadió a la pila con los demás y siguió. Pero esa tarde, antes de irse a casa, se quedó en el aula mirando el dibujo de Marco durante varios minutos. El jueves de la semana siguiente, Marco encontró en su mesa una hoja doblada. La abrió. Era un dibujo, hecho con bolígrafo no muy elaborado, con esa torpeza honesta de alguien que no dibuja habitualmente.
Mostraba dos figuras de pie, una más grande y una más pequeña, las dos mirando el mismo horizonte. Debajo había escrito: a veces estar juntos no necesita palabras. Marco miró el dibujo durante mucho tiempo, lo dobló con cuidado, lo guardó en el bolsillo interior de la mochila, en ese compartimento pequeño donde guardaba las cosas importantes. Empezó a dibujar en casa. No había dibujado antes con esa intensidad. Tenía cuadernos de colorear de cuando era pequeño, lápices en un estuche que llevaba al colegio, pero nunca había dibujado así, con esa urgencia específica, como si las imágenes necesitaran salir y el papel fuera el único lugar donde cabían. Gabriela lo observaba desde el marco de la puerta. Veía a su hijo inclinado sobre la mesa con el lápiz moviéndose rápido, lento, rápido de nuevo, la lengua ligeramente asomada como cuando se concentraba mucho, exactamente igual que cuando inventaba historias en voz alta. Solo que ahora las historias iban al papel en vez de al aire. Gabriela no preguntó, aprendió a no preguntar. Solo dejaba merienda a su lado y retiraba los vasos vacíos sin interrumpir. Una tarde, Ernesto se sentó a la mesa junto a Marco. Marco lo miró. Ernesto no dijo nada. Señaló los lápices con un gesto de pregunta. Marco le pasó el azul. Ernesto dibujó algo, una figura torpe, un perro o quizás un conejo, imposible saberlo con certeza, y lo puso frente a Marco. Marco lo miró. Tomó el lápiz verde y añadió algo al dibujo de su padre. Ernesto añadió algo al de Marco. Estuvieron así media hora, sin palabras, pasándose el dibujo de uno a otro, construyendo algo juntos en el papel, esa cosa compartida que siempre habían tenido, pero que ahora tenía una forma diferente. Cuando Gabriela los llamó a cenar, el papel tenía tantas capas de lápiz que casi no quedaba espacio blanco. Ernesto lo dobló con cuidado, lo guardó en su bolsillo. En octubre, el señor Pablo inició un proyecto de clase, llamó a los padres a una reunión breve y les explicó que iban a hacer un mural colectivo. Cada niño elegiría una historia que quisiera contar y la convertiría en imágenes, sin obligación de palabras, sin texto si no querían, solo imágenes en secuencia, como un cómic silencioso. Gabriela escuchó la explicación desde el fondo de la sala. Cuando la reunión terminó y los demás padres salieron, se acercó al señor Pablo. ¿Cómo está Marco?, preguntó. En clase, quiero decir. El señor Pablo pensó en la pregunta con cuidado. Marco es uno de los alumnos más atentos que tengo, dijo. No se pierde nada, participa a su manera. La semana pasada su dibujo de la clase de ciencias fue el que mejor explicó el ciclo del agua. Hizo una pausa. Tiene una manera de comunicar que funciona, solo que no es la manera habitual. Gabriela asintió. Los médicos dicen que hay que esperar, que las palabras vuelven cuando el niño siente que es seguro. Sí, dijo el señor Pablo. Y mientras tanto hay otras maneras de estar presentes. Gabriela lo miró. ¿Usted cree que va a volver a hablar? El señor Pablo la miró directamente. Creo que Marco tiene muchas cosas que decir, dijo, y que las está diciendo aunque no siempre con la voz. El mural se fue construyendo durante noviembre. Cada niño tenía su panel. Marco trabajaba en el suyo con esa concentración total, llegando al aula antes de que empezaran las clases para avanzar, quedándose durante el recreo algunos días cuando el señor Pablo le decía que podía si quería. El panel de Marco contaba una historia en 12 imágenes. Un niño y un hombre caminando por una calle, el hombre cayendo, el niño de pie, mirando, una ambulancia, un hospital blanco, el niño solo en una habitación, el niño dibujando, el niño y el hombre sentados juntos con un papel entre los dos, el niño en clase con una hoja en blanco, el niño dibujando en la hoja, el niño mirando hacia afuera de la imagen, hacia quien miraba el mural, y en la última imagen, sola en su panel, dos manos, una grande y una pequeña,
juntas. El día que Marco terminó la última imagen, el señor Pablo se acercó a mirarla. Marco estaba de pie frente al mural, mirando sus 12 cuadros. El señor Pablo se colocó a su lado, miró el panel completo sin decir nada, después miró la última imagen, las dos manos. Es muy bueno, dijo en voz baja. Marco no respondió, pero puso la mano sobre el panel, muy despacio, con la palma abierta sobre la imagen de las dos manos. El señor Pablo vio el gesto. No dijo nada más, pero esa tarde, antes de salir del colegio, dejó una nota en el pupitre de Marco, una nota corta, en letras pequeñas. Gracias por contarme tu historia. Un martes de diciembre, el señor Pablo llegó al aula y encontró bajo la puerta un papel doblado. Lo recogió. Era un dibujo. Dos figuras, un niño y un hombre, claramente el estilo de Marco, de pie el uno junto al otro, con las manos unidas. El hombre era alto, el niño le llegaba al hombro. Debajo, con la letra irregular de alguien que no ha escrito en muchos meses, había una sola palabra. Gracias. El señor Pablo se quedó un momento quieto en el pasillo vacío del colegio, con el papel en las manos y el ruido lejano de los niños llegando desde el patio. Dobló el papel, lo guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. Entró al aula. Marco dijo su primera palabra en casa un miércoles de enero. Fue una cosa pequeña. Gabriela estaba en la cocina y se le cayó algo, una taza, que se rompió en 3 trozos en el suelo, y dijo una palabrota en voz baja y después se rió de sí misma. Y desde la puerta de la cocina, una voz pequeña y un poco ronca, de tanto no usarse, dijo, mamá. Gabriela se quedó completamente quieta, se dio la vuelta. Marco estaba en el marco de la puerta, la miraba. Mamá, repitió. Gabriela puso las manos sobre la boca. No dijo nada. No podía. Marco cruzó la cocina, los trozos de taza en el suelo. Se paró frente a su madre. La abrazó. Con esa fuerza de niño que no sabe medir la fuerza porque el cuerpo no alcanza todavía para contener lo que siente. Gabriela lo abrazó de vuelta y ninguno de los dos dijo nada más durante mucho tiempo, pero no hacía falta. Las palabras volvieron despacio, como aprende a caminar alguien que ha estado mucho tiempo quieto, primero con cautela, probando si el suelo aguanta, y después con más confianza, y después sin pensar en ello. En casa primero, después en el colegio, en voz baja, con el señor Pablo I, que fue el primero que lo oyó hablar en el aula y que reaccionó con esa normalidad deliberada de quien ha esperado algo durante mucho tiempo y cuando llega lo recibe sin aspavientos para que no pese más de lo que ya pesa, después con algunos compañeros, después en clase, después sin pensar en si hablaba o no, que era señal de que las palabras habían dejado de ser un territorio peligroso y habían vuelto a ser simplemente palabras. El mural se quedó colgado en el pasillo del colegio todo el año. El panel de Marco, con sus 12 imágenes y las dos manos al final, estaba en el centro. Muchos padres se detenían frente a él durante las reuniones y los actos del colegio. Algunos preguntaban quién lo había hecho. El señor Pablo decía siempre el mismo nombre. Y Gabriela, las pocas veces que pasó por delante, se quedaba un momento mirando la última imagen. Las dos manos, una grande y una pequeña, y pensaba en una cocina con una taza rota en el suelo y una voz pequeña y ronca diciendo mamá, y pensaba que a veces las cosas que se pierden vuelven, no siempre, no todas, no de la misma manera, pero a veces sí. Y ese sí es suficiente para seguir. Hay niños que guardan las cosas dentro porque el afuera no les parece seguro todavía, que aprenden a comunicar de otras maneras, con los ojos, con las manos, con el papel y el lápiz, con la manera de pararse junto a alguien y no irse, que no han dejado de tener cosas que decir, solo han dejado de decirlas con la voz hasta que alguien les devuelve la certeza de que el mundo puede recibirlas.
Marco era uno de esos niños y el señor Pablo fue esa certeza. No con métodos especiales, no con técnicas de intervención, solo con una hoja en blanco y un lápiz de color y la decisión de no forzar, de no señalar, de no mirar con lástima, sino con esa atención limpia que dice, aquí estoy cuando estés listo. A veces eso es lo que necesita alguien para volver, no que le exijamos que llegue, sino que le demostremos que vale la pena hacerlo. Suscríbete a Corazones Tiernos. Aquí contamos las historias que no se cuentan, siempre,